¿Alguna vez te has preguntado si vivir cerca de tus hijos en la vejez realmente es la mejor decisión? Muchas veces creemos que la cercanía familiar nos traerá paz y seguridad, pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera estabilidad no viene de los lazos humanos, sino de la dependencia en Dios. Génesis 12. Uno nos dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham a salir de su círculo familiar porque tenía un propósito mayor para él. Hoy exploraremos por qué depender de tus hijos. En la vejez puede ser un error que te impida vivir el plan que Dios tiene para ti. Descubrirás cómo la autosuficiencia espiritual y la confianza en Dios pueden brindarte una vida más plena en esta etapa. ¿Estás listo para entender cómo tu destino en la vejez puede ser más grande de lo que imaginas? Vida nos lleva por caminos inesperados desde nuestra juventud hasta la adultez. Nos esforzamos por construir un hogar, criar a nuestros hijos y prepararnos para el futuro. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la vejez y creemos que la única forma de asegurarnos bienestar es viviendo cerca de ellos? Muchos piensan que esta es la decisión más sabia, pero lo que no saben es que podría convertirse en un error, que afecte no solo su tranquilidad, sino también la relación con sus propios hijos. La Biblia nos muestra que la dependencia excesiva de otros, incluso de la familia, puede ser una trampa. En Proverbios 227 se nos advierte: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto no solo aplica al dinero, sino también a la dependencia emocional y a la expectativa de que nuestros hijos deben ser la fuente de nuestra seguridad. ¿Acaso Dios no es nuestro verdadero sustento? ¿No es Él quien ha prometido cuidarnos en todas las etapas de la vida sin darnos cuenta cuando buscamos apoyo en nuestros hijos? Más de lo que buscamos a Dios, nos estamos poniendo en una posición vulnerable, limitando nuestra libertad y condicionando nuestro bienestar a la voluntad de otros. Muchos padres creen que vivir cerca de sus hijos les dará una vida más plena, que estarán rodeados de amor y cuidados, pero lo que no consideran es que la convivencia forzada puede traer consigo tensiones, frustraciones y en algunos casos hasta conflictos que podrían haberse evitado. La dependencia financiera es uno de los mayores peligros en esta etapa, cuando se pierde la autonomía económica y se empieza a depender de los hijos. Se crea una dinámica de control disfrazada de ayuda. Al principio puede parecer un acto de amor por parte de los hijos, pero con el tiempo puede convertirse en una carga. La Biblia nos recuerda que la prudencia es clave para evitar estas situaciones. En Proverbios 668 se nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios nos enseña a ser previsores, a no depender de otros, sino a confiar en su provisión y en la capacidad que Él nos da para administrar nuestros recursos. Hay quienes creen que al mudarse cerca de sus hijos estarán asegurando un final de vida tranquilo, rodeados de compañía y cuidados. Pero ¿qué ocurre cuando los hijos tienen sus propias familias, sus propias responsabilidades, sus propios problemas? Lo que en un principio parecía una bendición puede convertirse en un motivo de frustración. Hay padres que comienzan a sentir que son una carga, que sus necesidades emocionales no son atendidas como esperaban, que la cercanía no ha traído la calidez familiar que imaginaban. Y es que el amor no se mide por la distancia física, sino por la disposición del corazón. Dios nunca nos diseñó para vivir en una dependencia emocional que nos impida ver más allá. Él nos llama a confiar en su plan, a entender que nuestra vida no está definida por la presencia de nuestros hijos, sino por la relación que tenemos con Él. Salmo 3725 nos asegura: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si Dios nos sostiene en cada etapa, ¿por qué creer que la única forma de estar bien es a través de la presencia constante de nuestros hijos? Hay quienes, por miedo a la soledad, sacrifican su independencia y deciden depender por completo de sus hijos. Pero la soledad no siempre significa estar físicamente solo. Muchas personas viven en la misma casa que sus hijos, y sin embargo se sienten abandonadas, ignoradas, invisibles. Lo vemos constantemente en la sociedad. Padres que en su vejez son tratados con indiferencia o vistos como una carga,
Este tipo de convivencia puede llegar a ser más dolorosa que vivir lejos, pero con dignidad y propósito. Pensemos en Abraham, un hombre que pudo haberse quedado con su familia en Ur de los Caldeos, rodeado de parientes, pero que obedeció el llamado de Dios y salió a un lugar donde no tenía a nadie más que su fe. Génesis 12. Uno nos dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo que se quedara donde estaba, cómodo, rodeado de los suyos. Le pidió que saliera, que confiara en él, que entendiera que su propósito no dependía de su familia, sino de la misión que Dios tenía para él. ¿Cuántos hoy en día se aferran a la idea de que solo estarán bien si están cerca de sus hijos, cuando en realidad Dios podría estar llamándolos a algo diferente? Hay testimonios de personas que decidieron vivir lejos de sus hijos y encontraron una vida llena de propósito. Algunos se dedicaron a servir en su iglesia. Otros encontraron nuevas amistades que se convirtieron en familia espiritual. Otros se enfocaron en proyectos personales que habían pospuesto por años. En contraste, hay quienes decidieron mudarse cerca de sus hijos solo para encontrarse en un ambiente donde se sienten desplazados sin espacio propio, dependiendo de las partidario. Decisiones de otros. Dios nos llama a una vida de plenitud, no de resignación. En la parábola del hijo pródigo encontramos una lección valiosa no solo para los hijos, sino también para los padres. Lucas 1513 nos dice que el hijo menor tomó todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia. Apartada, su padre no lo detuvo. No le impidió irse. No trató de retenerlo. Comprendió que su hijo tenía su propio camino y debía recorrerlo. Si el padre hubiera insistido en mantenerlo cerca, quizás habría evitado su partida, pero también habría evitado su crecimiento. A veces el mejor amor que podemos dar a nuestros hijos es dejar que vivan su propio proceso en lugar de atarlos con la expectativa de que deben estar siempre cerca de nosotros. Dios es un Dios de planes, de llamados, de propósitos. No nos diseñó para quedarnos estancados en una etapa de la vida, sino para seguir avanzando hasta el último día. En Isaías 464, Él nos promete: hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta que se encanecido lo he hecho. Y yo os llevaré, yo os sostendré, y guardaré. Si Él nos sostiene, ¿por qué temer la distancia, la independencia, el hecho de vivir de manera autónoma? La verdadera seguridad no está en la cercanía de nuestros hijos, sino en la fidelidad de Dios. Cuando pensamos en la vejez, debemos verla no como una etapa de dependencia, sino como una oportunidad para seguir creciendo, para seguir confiando en Dios, para seguir viviendo con propósito. No permitas que el miedo a estar solo te lleve a tomar decisiones que en lugar de bendecirte terminen robándote la paz. No pongas tu confianza en la presencia de tus hijos, sino en la presencia de Dios. Él es quien guía tus pasos, quien sostiene tu vida y quien te mostrará el mejor camino a seguir desde el principio de los tiempos. Dios estableció un orden para la familia y la vida de cada ser humano. Cada etapa tiene su propósito, y cuando intentamos aferrarnos a algo que ya ha cumplido su ciclo, podemos estar resistiéndose. Muchos padres creen que la vejez debe ser vivida en función de sus hijos, permaneciendo cerca de ellos, compartiendo su día a día, formando parte activa de sus vidas, como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que cada generación tiene su propio camino, su propio llamado y su propia misión. Génesis 224 lo deja claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo no solo habla del matrimonio, sino del principio de la separación que Dios estableció. Los hijos no fueron creados para permanecer atados a sus padres, sino para formar su propia historia. Cuando los padres intentan mantenerse demasiado cerca, puede surgir una dependencia emocional que interfiere en este proceso. La crianza de los hijos es una etapa temporal, un encargo sagrado que Dios da a los Kirby, padres. Pero no es una relación de propiedad. Los hijos crecen, se convierten en adultos y deben tomar sus propias decisiones sin sentirse vigilados o condicionados. Si el amor se convierte en una necesidad constante de cercanía, deja de ser amor y se transforma en un lazo que limita tanto a los padres como a los hijos. El propósito de Dios para cada persona no se basa en la permanencia física de la familia, sino en la construcción de relaciones sanas que no estén
Atadas a la proximidad geográfica, la Biblia nos muestra cómo Dios llama a cada persona a recorrer su propio sendero. Moisés, criado en el palacio de Egipto, tuvo que separarse de su familia adoptiva para encontrarse con su verdadero propósito. José, vendido por sus hermanos, fue llevado a una tierra lejana para que se cumpliera el plan divino en su vida. En ambos casos, la distancia no fue un castigo ni un abandono, sino el medio a través del cual Dios los llevó a su destino. En el caso de Moisés, su separación de Egipto no significó que dejó de amar a su pueblo, sino que era necesario para que se convirtiera en el líder que los libertara. De la misma manera, José entendió que su alejamiento no fue en vano, cuando pudo decirles a sus hermanos en Génesis 5:20, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios permite que los caminos de padres e hijos se separen porque su voluntad no está basada en la comodidad humana, sino en el crecimiento espiritual de cada persona. Aferrarse a la cercanía de los hijos puede llevar a evitar la transición natural que Dios ha diseñado cuando los padres insisten en vivir cerca de sus hijos sin una verdadera razón. Más allá del miedo a la soledad, pueden llegar a convertirse en una presencia que limita la independencia de aquellos a quienes dicen amar. Esto no significa que los lazos familiares deban romperse, sino que deben transformarse en algo maduro y equilibrado. La Escritura nos enseña que el amor no busca su propio interés, sino el bienestar del otro. 1 Corintios 1, 3, 4, 5 nos recuerda que el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo. Amar a los hijos es permitirles vivir su vida sin sentir la carga de expectativas que no les corresponden. El apego excesivo puede generar conflictos dentro de la misma familia. Cuando los hijos forman sus propios hogares, establecen nuevas dinámicas, nuevas prioridades, nuevos compromisos. Un padre o una madre que busca estar constantemente presente en la vida de sus hijos corre el riesgo de interferir en este proceso sin darse cuenta de que Dios les ha dado a ellos una nueva responsabilidad. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, dejó claro que su misión estaba por encima de cualquier relación terrenal cuando María y sus hermanos lo buscaron. Jesús respondió en Mateo 12, 48, 50, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Con esto Jesús no menospreció su relación con su familia, sino que enseñó que la verdadera conexión entre las personas no se basa en la cercanía física ni en los de sangre, sino en el propósito divino. La prioridad de cada creyente debe ser seguir la voluntad de Dios, no aferrarse a estructuras familiares que pueden volverse una carga. Si incluso Jesús estableció que su llamado estaba por encima de la relación con su madre y sus hermanos, porque muchos insisten en que su felicidad depende de estar cerca de sus hijos. El problema no está en querer estar cerca, sino en creer que esto es indispensable para la paz y la estabilidad en la vejez. Hay quienes toman decisiones basadas en la nostalgia, en el miedo al futuro, en la idea de que estarán más protegidos si permanecen físicamente cerca de sus hijos, pero Dios no nos llama a vivir en temor, sino en fe. En 2 Timoteo 1, 7 se nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quien deposita su confianza en Dios no necesita buscar seguridad en las personas, porque sabe que el verdadero refugio está en Él. Biblia nos enseña que cada etapa de la vida tiene su propósito. En el Antiguo Testamento, los ancianos eran considerados fuente de sabiduría, líderes espirituales que guiaban a las generaciones más jóvenes con consejo y enseñanza. No estaban atados a la dependencia de sus hijos, sino que ocupaban un lugar de honor en la comunidad. Job 12. 12 lo expresa claramente: en los ancianos está la ciencia, y en la larga vida la inteligencia. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo de bendición. Quienes pasan este tiempo enfocados en permanecer cerca de sus hijos pueden perder la visión de lo que Dios aún quiere hacer a través de ellos. El miedo a estar lejos de los hijos no debería definir las decisiones en la vejez. Dios sigue siendo el mismo sin importar la etapa de la vida en la que uno se encuentra. La palabra nos recuerda en Isaías 41, 10. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Esto significa que el respaldo de Dios no depende de nuestra ubicación, ni de las personas que nos rodean. Quien camina con Dios nunca está. Solo Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 2820, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa es suficiente para entender que la cercanía con los hijos no puede ser la base de la seguridad en la vejez. Dios es quien sostiene, quien provee, quien fortalece. Si Él ha diseñado cada etapa de la vida, entonces también ha provisto todo lo necesario para que cada persona la viva de la mejor manera. Confiar en Dios implica soltar el control y aceptar que sus planes siempre son mejores. La cercanía física con los hijos no es una garantía de bienestar, pero la confianza en Dios sí lo es cuando la fe reemplaza el miedo. Paz de Dios llena el corazón. Filipenses 4:7 lo dice claramente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera seguridad no está en los lazos humanos, sino en la presencia inquebrantable de Dios en Cártase. Cada etapa de la vida, la cercanía física no siempre garantiza la verdadera unión entre las personas. Muchos creen que al vivir cerca de sus hijos, la relación se fortalecerá, que compartirán más tiempo juntos, que habrá un vínculo más estrecho y profundo. Sin embargo, la realidad demuestra que la proximidad no siempre significa conexión, y en muchos casos puede generar tensiones, malentendidos y una sensación de soledad más profunda que la distancia misma. La verdadera comunión no depende de la cercanía, sino de la disposición del corazón. La Biblia nos muestra que el amor y la unidad no están sujetos a la geografía, sino a la intención y el propósito que Dios establece en cada relación. Dios diseñó a la familia para que fuera un reflejo de su amor, pero también estableció que cada persona debe caminar su propio sendero, sin depender de la presencia constante de los demás. En Salmo 686 se nos dice, Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Este pasaje revela una verdad poderosa. Dios no nos deja solos, sino que provee las relaciones necesarias en cada etapa de la vida. No es la cercanía a los hijos lo que otorga plenitud, sino la seguridad de estar en el lugar correcto dentro del plan divino. El error de medir el amor por la proximidad puede llevar a expectativas equivocadas. Hay quienes creen que al estar físicamente presentes en la vida de sus hijos, recibirán atención, cariño y compañía. Pero muchas veces descubren que esa cercanía no se traduce en tiempo de calidad o en una relación más estrecha. En ocasiones, vivir demasiado cerca puede generar una sensación de invasión, la pérdida de espacios individuales y la erosión de la dinámica familiar. Jesús enseñó que la relación más importante no es la que se sostiene por la cercanía física, sino la que está basada en la voluntad de Dios. En Lucas 8:21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban buscándolo, él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen el propósito de la familia. No es la permanencia inmutable, sino el crecimiento y la evolución de cada miembro. Dios permite que los caminos se separen para que cada persona pueda cumplir su llamado sin interferencias. Cuando los padres insisten en permanecer cerca de sus hijos bajo la idea de que así mantendrán la unión familiar, pueden estar obstaculizando el proceso natural de independencia y desarrollo. En muchos casos, la distancia física fortalece la relación al permitir que cada persona valore los momentos compartidos sin la presión de una convivencia constante. Jesús mismo mostró que el amor no está limitado por la cercanía. Cuando resucitó, no permaneció físicamente con sus discípulos, sino que los envió a cumplir su misión. No les dijo que se quedaran juntos en un solo lugar, sino que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. En Mateo 2:8-19-20 dejó claro que la misión tenía prioridad sobre la permanencia. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia no dependía de un espacio físico, sino de una conexión espiritual que trascendía la
distancia, la cercanía impuesta, puede generar tensiones. Los hijos que forman sus propias familias necesitan establecer su propio ritmo, sus propias costumbres, su propio espacio. Cuando los padres deciden vivir demasiado cerca, con la esperanza de participar activamente en su vida cotidiana, pueden encontrarse con la realidad de que sus hijos tienen otras prioridades, otras responsabilidades y otros compromisos. Esto puede generar desilusiones, sentimientos de rechazo y frustración, afectando la relación en lugar de fortalecerla. La convivencia forzada no es sinónimo de amor. En muchos casos, la distancia permite que el respeto y la admiración mutua se conserven, mientras que la cercanía excesiva puede llevar a la monotonía y la falta de valoración. La Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron momentos en los que la separación fue necesaria para que se cumpliera el propósito divino. Abraham tuvo que dejar su tierra y a su parentela para caminar en fe hacia la promesa de Dios. Moisés se apartó de su properíados, el properi. Familia en Egipto para ser preparado en el desierto. Pablo viajó de un lugar a otro sin permanecer en un solo sitio, entendiendo que su misión no dependía de un grupo fijo de personas, sino de la voluntad de Dios en cada caso. La distancia no debilitó sus relaciones significativas, sino que permitió que cada persona cumpliera su llamado sin ataduras emocionales que interfieran en el plan divino. El verdadero amor no impone condiciones ni exige la presencia constante. Del otro, 1 Corintios 13:5 nos enseña que el amor no busca lo suyo, lo que significa que no exige para sí mismo lo que considera mejor, sino que se enfoca en el bienestar del otro. Amar a los hijos es darles la libertad de construir su propio camino, sin imponer la cercanía como una medida del afecto. De la misma manera, los hijos que aman a sus padres no necesitan tenerlos físicamente cerca para demostrarlo, sino que pueden honrarlos y cuidarlos sin que esto implique una dependencia permanente. El miedo a la soledad es una de las razones por las cuales muchos padres insisten en vivir cerca de sus hijos. Sin embargo, la verdadera compañía no siempre proviene de quienes están más cerca, sino de quienes están realmente presentes en el corazón y en el espíritu. La Biblia nos recuerda que Dios es quien provee todo lo necesario, incluyendo relaciones significativas que pueden surgir en cualquier etapa de la vida. Isaías 4110 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La sociedad ha impuesto la idea de que en la vejez se debe depender de los hijos, pero esta no es una verdad bíblica. La Escritura muestra que cada persona tiene un propósito más allá de la familia inmediata. En Tito 2:35 se exhorta a los ancianos a ser mentores de las nuevas generaciones, a enseñar y aconsejar con sabiduría. Esto demuestra que la vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo útiles en el reino de Dios. Quienes dedican su tiempo a servir, a enseñar, a compartir su experiencia con otros, encuentran un propósito que va más allá de la cercanía con sus hijos. El deseo de estar cerca de la familia es natural, pero cuando se convierte en una necesidad que define la identidad y la estabilidad emocional, puede transformarse en un obstáculo para el crecimiento espiritual. Dios no nos llama a vivir atados a un lugar o a una persona, sino a confiar en su dirección en cada etapa de la persona. Vida. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz verdadera viene de Dios, no de las circunstancias externas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor se expresa en la libertad, no en la posesión. La relación entre padres e hijos debe estar basada en el respeto, en la comprensión mutua y en la confianza en que Dios tiene un plan para cada uno. La cercanía física puede ser un regalo cuando se da de manera natural, pero no debe convertirse en una obligación ni en una condición. Para la felicidad, Dios es el verdadero sostén en la vejez, el refugio seguro, que no depende de la presencia de los hijos, sino de su fidelidad eterna. La vejez no es el final, sino el comienzo de una nueva misión durante años. El enfoque de la vida ha estado en construir, en edificar, en criar y proveer, pero cuando los hijos han tomado su propio camino,
cuando la casa que antes estaba llena de voces ahora se encuentra en silencio, cuando el día deja de estar marcado por las responsabilidades que parecían inagotables. Surge la pregunta, ¿y ahora qué? Para muchos la respuesta ha sido buscar refugio en la cercanía con sus hijos, creyendo que la estabilidad emocional, la compañía y el propósito se encuentran en permanecer físicamente cerca de ellos. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios tiene planes mucho más grandes que la vejez. No es un tiempo de espera pasiva, sino una etapa en la que Él sigue llamando, sigue guiando, sigue usando a quienes están dispuestos a escuchar su voz y seguir su dirección. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo que dejara todo atrás. No era un joven con toda la vida. Por delante no estaba en el inicio de su historia, sino en una etapa en la que muchos pensarían que lo mejor era asentarse, disfrutar de lo que había construido, mantenerse cerca de los suyos. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, que te mostraré. Génesis 121. La orden de Dios no estaba sujeta a la comodidad. No le dio la opción de quedarse cerca de su familia para evitar la soledad, ni le prometió que el camino sería fácil. Simplemente le dijo que se moviera. No le explicó los detalles, no le mostró un mapa claro, solo le dio una dirección y le pidió que confiara si Dios pudo llamar a Abraham en la vejez, si pudo darle una misión que implicaba salir de su zona de confort, si pudo moverlo de un lugar conocido a uno incierto. ¿Por qué muchos creen que su propósito termina cuando llegan a la ancianidad? Jesús nunca presentó la vida como un camino de estancamiento, sino como una constante transformación a lo largo de la Biblia. Dios siempre está llamando, empujando, guiando. No hay un solo ejemplo en el que el Señor diga, es suficiente, quédate donde estás, no hay más para ti. Incluso en la vejez, los planes de Dios siguen activos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel, y en Éxodo 77 se menciona su edad con claridad, como si Dios quisiera dejar testimonio de que nunca es tarde para cumplir una misión. Caleb a los 85 años declaró con valentía, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió Josué 1411 y reclamó la tierra que Dios le había prometido. Estos hombres no vieron su edad como una excusa para aferrarse al pasado, sino como una oportunidad para seguir caminando en la voluntad de Dios. La idea de que la vejez es un tiempo de retiro, de dependencia, de espera, no, proviene de la Escritura. La verdadera estabilidad no se encuentra en estar cerca de los hijos, sino en estar alineado con Él. Propósito divino. Quienes buscan refugio únicamente en la cercanía familiar corren el riesgo de perder de vista que Dios puede estar llamándolos a algo más grande que su vida. No está limitada por la edad ni por la estructura familiar, sino por su disposición a obedecer la voz de Dios. Jesús dejó claro que el reino de Dios no funciona bajo los mismos principios que el mundo. En Mateo 1624 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No habló de comodidad, no habló de establecerse en un lugar fijo, no dijo que el camino sería fácil. Habló de renuncia, de sacrificio, de movimiento. La dependencia emocional en la vejez puede convertirse en un obstáculo para escuchar a Dios con claridad, cuando el deseo de estar cerca de los hijos se convierte en la prioridad, cuando la necesidad de sentir seguridad a través de la familia se impone sobre la confianza en Dios, se corre el riesgo de ignorar las oportunidades que el Señor está presentando. Hay quienes han sentido el llamado de Dios a involucrarse en un ministerio, a servir en su comunidad, a enfocarse en una nueva etapa de crecimiento espiritual, pero lo han dejado de lado por miedo a alejarse de la familia, por temor a la soledad, por creer que su tiempo de ser útiles ha pasado. Sin embargo, la Biblia no respalda esa idea. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa inquebrantable: hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestras canas os sostendré. Yo lo he hecho y yo os llevaré, yo os sostendré y guardaré. Si Dios es el mismo en todas las etapas de la vida, ¿por qué muchos insisten en que la única forma de sentirse seguros es a través de la cercanía con sus hijos? La historia del profeta Elías nos muestra un principio poderoso sobre el llamado en diferentes etapas de la vida.
Después de haber sido usado por Dios de manera impresionante, llegó un momento en el que se sintió agotado, sin propósito, sin dirección. Se refugió en una cueva, esperando una señal, creyendo que tal vez su tiempo había terminado, pero Dios no lo dejó allí en Primero Reyes 199. El Señor le preguntó, ¿qué haces aquí? Elías no fue una pregunta de curiosidad, sino un llamado a la reflexión. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué había dejado de moverse? Elías pensó que ya no tenía más que ofrecer, pero Dios le mostró que aún había trabajo por hacer, que su historia no había terminado, que todavía quedaban pasos por dar. El miedo a estar solo ha llevado a muchos a tomar decisiones que los han alejado de su verdadero propósito. Han buscado estabilidad en la cercanía con sus hijos en lugar de buscarla en la presencia de Dios. Han construido su identidad en la familia en lugar de construirla en la misión que Dios aún tiene para ellos. Han permitido que el temor dicte sus decisiones cuando la fe debería ser la que guíe sus pasos. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de las circunstancias externas, ni de la presencia de los hijos, ni de la estabilidad que el mundo ofrece. Dios nunca ha llamado a nadie a una vida de estancamiento. Cada etapa de la vida trae un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecimiento, una nueva forma de servir. Quienes han entendido este principio saben que su valor no está en la cercanía con sus hijos, sino en la cercanía con Dios. Saben que la verdadera compañía no depende de la familia terrenal, sino de la relación con el Padre Celestial. Saben que la misión no termina porque los años avanzan, sino que cada día es una oportunidad para seguir caminando en el propósito divino. La Escritura nos deja una enseñanza clara. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. El problema no es la edad ni la distancia, ni el cambio de circunstancias. El problema es cuando el corazón se cierra a lo que Dios quiere hacer, cuando se elige la comodidad en lugar del desafío, cuando se permite que el miedo tome el control en lugar de la fe. La historia de la Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados en momentos en los que muchos habrían pensado que su tiempo había pasado y sin embargo, Dios los usó de maneras extraordinarias. Cada persona debe preguntarse si está aferrándose a la idea de que la cercanía con los hijos es su única opción, o si está dispuesta a escuchar la voz de Dios y responder a su llamado, sin importar dónde los lleve. Dios sigue teniendo planes, sigue teniendo propósitos, sigue llamando a quienes tienen el corazón dispuesto. La vejez no es el final, sino el comienzo de algo nuevo en sus manos. El resentimiento es una carga silenciosa que va creciendo con el tiempo cuando las expectativas no se cumplen. La decisión de vivir cerca de los hijos en la vejez, cuando se hace desde el miedo, la costumbre o la creencia de que garantizará compañía y estabilidad, puede traer consigo decepción y conflictos inesperados. Muchas veces lo que se imaginó como una etapa de unión y armonía se convierte en una fuente de tensión donde los padres sienten que no reciben la atención que esperaban, y los hijos perciben la presencia de sus padres como una responsabilidad más en medio de sus propias vidas ocupadas. Esta situación puede dar lugar a resentimientos profundos que no solo afectan la relación familiar, sino que también pueden alejar a las personas de la paz que Dios ha prometido, a quienes confían en Él por encima de cualquier lazo humano. El amor verdadero no impone cargas ni exige reconocimiento constante. En 1 Corintios 13:5 se nos recuerda que el amor no guarda rencor, lo que significa que no lleva un registro de las faltas ni acumula reproches en el corazón. Cuando la cercanía con los hijos se convierte en una fuente de insatisfacción porque las expectativas no se cumplen, el peligro del resentimiento se hace presente. La convivencia prolongada puede generar malentendidos, diferencias de opinión y la sensación de que la relación ya no es la misma que antes. La Biblia enseña que el amor es paciente y comprensivo, pero también que cada persona debe aprender a soltar y a confiar en el propósito que Dios tiene para su vida sin aferrarse a lo que cree que necesita para sentirse amado. La dependencia emocional puede convertirse en un obstáculo cuando se espera que los hijos sean la fuente de felicidad y seguridad.
Dios nunca diseñó la familia para que una generación viviera con la carga de sostener emocionalmente a la otra. En Filipenses 467c. Nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración, porque solo Él puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quienes depositan su bienestar en la cercanía de sus hijos, corren el riesgo de frustrarse cuando esa cercanía no se traduce en el apoyo constante que esperaban. Cuando el corazón no está anclado en Dios, sino en la atención de las personas, cualquier omisión o descuido puede sentirse como un abandono. Aunque no haya mala intención detrás, Jesús enseñó a sus discípulos que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. En Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. Estas palabras revelan que la verdadera tranquilidad no proviene de quién está cerca o de cómo son tratadas las personas, sino de la confianza en que Dios suple cada necesidad. Cuando se espera que los hijos llenen un vacío emocional, se coloca sobre ellos una carga que no les corresponde y que inevitablemente generará frustración en ambas partes. El amor no puede construirse sobre la base de exigencias, sino en la libertad de dar sin esperar algo a cambio. Labardo. Convivencia diaria puede traer consigo diferencias que antes no se notaban. Los hijos han crecido, han formado sus propias familias, tienen sus propios hábitos y prioridades. Cuando los padres deciden vivir cerca con la idea de mantener la unidad familiar, muchas veces descubren que esa cercanía no garantiza armonía. Pueden surgir conflictos por diferencias en la manera de ver la vida, por la forma en que se administran los tiempos y las responsabilidades, o simplemente porque los hijos, aunque aman a sus padres, no pueden dedicarles el tiempo que ellos esperaban. Estas situaciones pueden llevar a que los padres se sientan desplazados o ignorados, lo que alimenta sentimientos de dolor y desilusión, que pueden volverse difíciles de manejar. Dios llama a cada persona a encontrar su propósito y satisfacción en Él, no en las relaciones humanas. En Isaías 26:3 se nos dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Esto significa que la estabilidad emocional y la plenitud no dependen de la presencia de los hijos, sino de una relación profunda con Dios. Cuando el corazón está en el lugar correcto, ¿no? Hay espacio para el resentimiento, porque se entiende que el amor no se mide por la cantidad de tiempo que se comparte, sino por la calidad de la relación que se cultiva. El peligro del resentimiento no solo afecta la relación entre padres e hijos, sino que también puede endurecer el corazón y alejar a las personas de Dios. La amargura es un veneno que contamina todo lo que toca. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando el resentimiento se arraiga en el corazón, comienza a afectar no solo la manera en que se ve a los hijos, sino también la relación con otras personas y con Dios. Quienes se sienten heridos porque sus expectativas no se han cumplido, pueden volverse críticos distantes, encerrados en su propio dolor, incapaces de disfrutar de la vida que Dios aún tiene para ellos. El perdón es la clave para evitar que el resentimiento eche raíces. Jesús enseñó que perdonar es una decisión que libera no solo al que es perdonado, sino también a quien decide soltar la carga. En Mateo 6:1-4:1-5 dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no significa justificar actitudes que han causado dolor, sino elegir no permitir que esas heridas definan la vida para evitar el resentimiento en la vejez. Es necesario aprender a soltar las expectativas y a vivir con gratitud por lo que Dios ha dado, en lugar de enfocarse en lo que se siente que hace falta. Las relaciones familiares deben estar fundamentadas en el amor y no en la obligación. Los hijos no fueron llamados a ser el centro de la vida de sus padres, ni los padres deben ser una carga para los hijos. Cada persona tiene su propio llamado, su propio camino, su propio propósito en Dios. Cuando se entiende que la cercanía física no es lo que determina la profundidad de una relación, se puede vivir con más libertad y con la confianza de que el amor verdadero no se basa en la presencia constante
sino en el respeto, el apoyo y la oración mutua. Dios desea que la vejez sea una etapa de plenitud, no de frustración. En Salmo 9214 se nos promete que aún en la vejez fructificar. Estarán vigorosos y verdes quienes colocan su esperanza en Dios en lugar de hacerlo en la atención de sus hijos. Pueden disfrutar de esta etapa con gozo y propósito. La clave está en comprender que la verdadera seguridad no proviene de quien está cerca, sino de la confianza en que Dios provee todo lo necesario para vivir con paz y gratitud. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el resentimiento, solo para el gozo de saber que cada etapa de la vida tiene un propósito y que Dios sigue teniendo planes para quienes deciden confiar en Él. La verdadera seguridad en la vejez no proviene de la cercanía con los hijos, sino de la confianza en Dios. La idea de que la estabilidad emocional y el bienestar dependen de la presencia física de la familia es una construcción humana que no refleja el diseño divino a lo largo de la Escritura. Dios nunca presenta la vejez como una etapa de dependencia absoluta de los hijos, sino como un tiempo en el que su fidelidad se manifiesta de maneras aún más profundas. La confianza en Dios es la mejor herencia que se puede dejar, no solo porque libera a los hijos de una carga que no les corresponde, sino porque asegura una vida con propósito y plenitud. Hasta el último día el libro de los Salmos declara que Dios sostiene a los justos. Incluso en su vejez, en Salmo 3725, el rey David testifica: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta declaración es una promesa de que Dios no abandona a quienes confían en Él. Sin embargo, muchos viven preocupados por su futuro, temiendo la soledad, la falta de recursos o la pérdida de su papel en la vida de sus hijos. Es en estos momentos cuando la fe debe ser más fuerte que el temor. La dependencia emocional y la ansiedad por el porvenir solo generan angustia. Pero aquellos que han aprendido a depender de Dios encuentran paz en cualquier circunstancia. Jesús enseñó que el afán por el futuro es una carga innecesaria. En Mateo 6, 3, 1, 3, 4, dijo: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje deja claro que Dios es el proveedor, el sustentador, el que tiene cuidado de cada detalle cuando se confía en Él. No hay necesidad de vivir aferrado a la seguridad que los hijos pueden brindar, porque la verdadera estabilidad proviene de su presencia y provisión. La vida de los patriarcas y profetas muestra que la confianza en Dios trasciende la edad. Abraham, Moisés, Caleb y muchos otros siguieron caminando en fe, incluso cuando la sociedad los habría considerado demasiado mayores para seguir adelante. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Caleb, a los 85, reclamó la tierra que Dios le había prometido. La vejez nunca fue un impedimento para quienes entendieron que su vida no dependía de circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios. Cuando la mente está arraigada en la idea de que la felicidad solo puede encontrarse en la cercanía de los hijos, se pierde la oportunidad de experimentar lo que Dios aún quiere hacer. El temor a la soledad ha llevado a muchos a tomar decisiones precipitadas, aferrándose a la presencia de sus hijos, en lugar de buscar la dirección de Dios. Sin embargo, la soledad no es una condición permanente para quienes han depositado su confianza en Él. En Isaías 41, 10. Dios da una promesa inquebrantable: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra revela que la verdadera compañía no se encuentra en la presencia física de las personas, sino en la seguridad de que Dios está presente en cada momento, guiando y fortaleciendo la vida cristiana. No está basada en el control ni en la búsqueda de seguridad en las relaciones humanas, sino en la entrega absoluta a la voluntad de Dios. Cuando los hijos perciben que sus padres han depositado toda su felicidad en ellos, pueden sentirse presionados, incluso cuando los aman profundamente, la mejor forma de bendecir a la familia no es a través de una presencia constante que exija atención, sino dejando un legado de fe y confianza en Dios.
En Deuteronomio 66:7 se ordena que las enseñanzas del Señor sean transmitidas a las siguientes generaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, el propósito de la relación entre padres e hijos no es la dependencia, sino la enseñanza de la fe, asegurando que el conocimiento de Dios sea heredado a través del testimonio de una vida confiada en su cuidado. La idea de que la cercanía con los hijos es sinónimo de estabilidad ha causado que muchos pierdan oportunidades valiosas en lugar de dedicar su tiempo a servir, a enseñar, a seguir creciendo espiritualmente. Se aferran a una estructura familiar que ya ha cambiado, pero Dios no diseñó la vida para que se quede estancada. Cada etapa tiene su propósito y la vejez no es una excepción. En Tito 2:2-3, Pablo exhorta a los ancianos a ser ejemplos de fe y a guiar a los más jóvenes. Los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, maestras del bien. Esta es la verdadera función de quienes han alcanzado una edad avanzada: ser guía, ser apoyo, ser luz, no aferrarse a la vida de sus hijos como si su propia existencia dependiera de ellos. La dependencia emocional puede convertirse en un lazo que impide que tanto padres como hijos vivan en libertad. Jesús enseñó que la vida de sus seguidores no debe estar fundamentada en los lazos terrenales, sino en la relación con Dios. En Mateo 10:37 dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Con esto no llamó a la indiferencia ni al descuido de la familia, sino a poner a Dios en el primer lugar cuando Él es la prioridad. El amor por los hijos se expresa en libertad y no en necesidad, en bendición y no en carga. La vida de fe es una constante invitación a confiar en que Dios es suficiente. Quienes han aprendido a depender de su voluntad entienden que la felicidad no está sujeta a la cercanía de los hijos, sino a la certeza de que Él tiene cuidado de todas las cosas. La verdadera herencia que se puede dejar a las futuras generaciones no es la insistencia en una presencia constante, sino el ejemplo de una vida que refleja seguridad en Dios. En 2 Timoteo 1:5, Pablo menciona la fe de Loída y Eunice, abuela y madre de Timoteo, como una influencia poderosa en su vida espiritual. No fueron sus palabras ni su cercanía lo que moldeó a Timoteo, sino su ejemplo de fe inquebrantable. Cada día es una oportunidad para crecer, para confiar, para vivir con propósito. La vejez no es un tiempo de espera pasiva, sino un periodo en el que Dios sigue manifestando su gloria en quienes están dispuestos a seguir su dirección. Quienes comprenden esta verdad viven con paz, sin aferrarse a la presencia de los hijos como una necesidad, sino disfrutando cada momento con gratitud, sabiendo que Dios es quien sostiene cada aspecto de su vida. En Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es suficiente para caminar sin miedo, con la certeza de que nunca faltará lo necesario. La confianza en Dios es la mejor herencia que se puede dejar, porque enseña que la seguridad no depende de circunstancias humanas, sino de su fidelidad eterna. Quienes eligen vivir con esta perspectiva disfrutan cada etapa, sin miedo, sin angustia, sin sentir que su felicidad está en manos de otros. La paz que viene de Dios no necesita garantías terrenales, porque está basada en la certeza de que Él nunca falla. La vejez es una etapa de revelación, no es simplemente el resultado de los años acumulados, ni la consecuencia natural del paso del tiempo, sino un proceso intencional dentro del plan de Dios. No se trata de un periodo de espera, de resignación o de dependencia, sino de una oportunidad para descubrir verdades que antes permanecían ocultas, para vivir con mayor plenitud y para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Sin embargo, muchos llegan a esta etapa con una visión limitada, creyendo que la cercanía con sus hijos es la clave para la estabilidad emocional y el propósito, cuando en realidad
Este tiempo de vida tiene una riqueza espiritual que solo puede ser comprendida cuando se mira desde la perspectiva correcta en la juventud. La vida está marcada por el esfuerzo, por la construcción, por la búsqueda de metas y por la necesidad de establecer raíces, pero en la vejez las prioridades cambian. Dios permite que esta etapa sea diferente, no porque haya menos por hacer, sino porque el llamado es otro. Cuando el enfoque sigue siendo aferrarse a la familia como única fuente de seguridad, se pierde la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo en la Escritura. Nunca se describe la vejez como una etapa de dependencia extrema o de necesidad constante de la presencia de los hijos. Por el contrario, se presenta como un tiempo de sabiduría, de autoridad espiritual, de nuevas asignaciones divinas. Es un tiempo donde la relación con Dios se vuelve más cercana que nunca, porque el ruido de las distracciones de la vida disminuye y se puede escuchar su voz con mayor claridad. La mentalidad de que los hijos deben ser la fuente de bienestar en la vejez es una construcción humana que no tiene fundamento en la palabra. En cada etapa de la vida Dios ha provisto lo necesario, ha abierto caminos y ha sostenido a quienes confían en Él. La confianza en la cercanía de los hijos muchas veces nace del temor a lo desconocido, del miedo a la soledad, o de la idea de que sin ellos la vida pierde sentido, pero la verdad es que la dependencia de los hijos puede convertirse en un obstáculo para descubrir el propósito que Dios tiene para la última etapa de la vida, cuando el corazón se libera de la necesidad de estar físicamente cerca de la familia y aprende a descansar en Dios. Se abre una nueva dimensión de crecimiento y plenitud. Uno de los mayores errores en la vejez es pensar que ya no hay nada más por aprender. Sin embargo, este es el tiempo donde Dios enseña las lecciones más profundas, aquellas que requieren madurez para ser comprendidas: la paciencia, la gratitud, la entrega total a su voluntad, la capacidad de soltar lo que ya no es necesario y de abrazar lo que realmente tiene valor. Son virtudes que solo pueden ser plenamente asimiladas en esta etapa. La prejuventud se enfoca en adquirir y la adultez en consolidar, pero la vejez tiene un llamado diferente. Es el tiempo de transmitir, de dejar un legado, de vivir con sabiduría y de prepararse para lo eterno. Muchos llegan a la vejez con un sentimiento de pérdida, creyendo que lo mejor de su vida quedó atrás, que ya no son necesarios, que su papel ha sido reducido a espectadores de la vida de sus hijos. Pero Dios no ve la vejez de esta manera. La considera un tiempo de honra, de propósito, de influencia en las Escrituras. Los ancianos eran los consejeros del pueblo, los guardianes de la sabiduría, los que dirigían con discernimiento y autoridad. Este es el diseño divino. La vejez no es un tiempo de espera, sino de servicio en una nueva dimensión, una donde la fuerza física puede disminuir, pero el espíritu se fortalece. Y la comunión con Dios se intensifica. Vivir cerca de los hijos no es un error por sí mismo, pero sí lo es cuando se convierte en un refugio equivocado, cuando es la única estrategia para enfrentar la vejez, cuando es visto como la solución para la estabilidad emocional y espiritual. Dios nunca diseñó la familia para que fuera la base de la felicidad de otra. Los hijos tienen su propio camino, su propio propósito, su propia misión en la vida, y pretender que sean el centro de la vida de sus padres solo genera frustración y carga innecesaria para ambas partes. Dios permite la separación física en ciertos momentos, no como un castigo, sino como una oportunidad. Cuando los hijos crecen y forman sus propias familias, cuando sus vidas toman direcciones diferentes, no significa que el amor desaparezca, sino que la relación evoluciona. El amor verdadero no se define por la proximidad geográfica, sino por la conexión del espíritu, por la oración mutua, por el respeto a los procesos individuales. Dios puede usar la distancia para enseñar nuevas formas de amor, para fortalecer la confianza en Él y para liberar a ambas generaciones de expectativas que no corresponden con su propósito. La verdadera plenitud en la vejez no se encuentra en estar rodeado de los hijos en todo momento, sino en estar en el centro de la voluntad de Dios. Cada persona tiene un llamado que no termina con los años, aún en la ancianidad. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue llamando. La presencia de los hijos puede ser un consuelo, pero no debe ser la fuente principal de seguridad. Cuando el corazón está arraigado en Dios,
La paz permanece sin importar dónde estén los hijos, porque la verdadera estabilidad no proviene de las relaciones humanas, sino de la confianza en que Dios sigue teniendo un propósito hasta el último día. Los años no son una señal de que el tiempo de servir ha terminado, sino de que el llamado ha tomado una nueva forma la sociedad presenta. La vejez como un tiempo de retiro, pero Dios lo ve como un tiempo de expansión espiritual. Hay una autoridad que solo se gana con la experiencia, una sabiduría que solo se obtiene con los años, una influencia que solo puede ejercer aquel que ha aprendido a confiar en Dios a lo largo de toda su vida. La presencia de los hijos no es la clave para vivir bien la vejez. La clave es descubrir cuál es la misión que Dios tiene en esta etapa y caminar en ella con gozo. El error no está en desear cercanía con la familia, sino en hacer de ello la única fuente de felicidad y propósito. La verdadera compañía nunca ha dependido de la presencia de personas, sino de la presencia de Dios. Cuando Él llena el corazón, no. ¿Hay sensación de abandono? No hay. ¿Temor a la soledad? No hay. ¿Necesidad de controlar las circunstancias para sentirse seguro? El secreto de la paz en la vejez es aprender a confiar completamente en que Dios ha trazado cada etapa de la vida con intención y propósito. La conclusión final no es que vivir cerca de los hijos sea malo en sí mismo, sino que convertirlo en el eje central de la vejez es un error que puede robar la oportunidad de experimentar la plenitud que Dios ha preparado. Cuando la confianza se deposita en Él, la vida se llena de significado, independientemente de quién esté cerca o lejos. Dios no diseñó la vejez como un tiempo de nostalgia, sino como una etapa de profundidad, de revelación de nuevas oportunidades. Aquel que decide vivir con esta perspectiva encuentra gozo en cada día, sabiendo que la mejor herencia que puede dejar a sus hijos no es su presencia constante, sino el testimonio de una vida confiada en Dios hasta el final.